¿Cómo están, señores? Nosotros, por la gracia del Señor, estamos teniendo un momento muy bueno. La Biblia durante miles de años nos ha dicho muchas palabras. Satanás, que sujeta el corazón del hombre, ha hecho que malinterpretemos la Biblia hacia otra dirección. Pero cuando se hace humilde nuestro corazón y esperamos en Dios, la gracia de Dios, cuando llega a nosotros, aquella palabra siendo vida, entra en nosotros. Y aquella luz, sea cual fuera la situación en la que se encuentre, ustedes estarán en una posición radiante y bendita. En el año 1962 me he encontrado con el Señor Jesús. En ese momento vivía una vida oscura y era desesperante. Hoy acerca de eso quisiera hablar. En San Juan capítulo 9, desde el 1 vamos a leer. Es del 1 al 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. En el año 1962 vivía una vida muy oscura. Todo era desesperación. Yo, cuando quería ir al cuartel, yo me había inscrito para ser un soldado vocacional. Ya que no tenía problemas físicos, jamás pensé que reprobaría en ese aspecto. Mi diente anterior se había roto un poquito y yo había aprobado todo, la parte clínica, pero el director del dentista dijo, él firmó en mi tarjeta y era distinto a la firma de otros amigos. Era muy distinto a todos otros. A ver, muéstrame el tuyo. Y yo me di cuenta que había reprobado. Y yo fui en busca del doctor. Ayúdeme. No, espera un poquito para que cuando te llamen entres a la base. No, yo quiero ir a la base. Y luego me dijo, por más que yo renuncie, es imposible con usted. Es diente anterior. Si fue ante diente posterior, yo le ayudaría, pero es diente anterior, no se puede.
Eso, señores, no sabía cómo iba a cambiar mi vida, pero había realmente fracasado en todo. Y por último, mi último propósito era eso. Ahora me desesperé. Era en mayo del año 1962 hasta octubre. Durante 5 o 6 meses, como un filósofo, yo vivía la vida. Yo realmente no iba a pensar mucho, realmente no iba a tener algo por más que piense mucho, pero como la conclusión que obtuve, tengo 19 años. Yo me di cuenta que todo era un fracaso en mi vida. Yo dije, si yo sigo mi pensamiento, voy a fracasar. Por lo cual, mi vida, ya empecé a negar mi pensamiento. Otros, discúlpenme, eran peores que yo, pero todo les salía maravillas. Pero cuando yo lo hacía, nada me salía. Ya no podía confiar en mi ser. Y el 7 de octubre, delante del Señor me puse a orar. Yo tenía mucho pecado. Yo recogía manzanas, yo comía caquis de árboles de otras personas. En el año 1950, después de la guerra del 25 de junio, en el año 1951, el 14 de agosto, a tempranas horas de la mañana, habiendo nacido, yo por primera vez he visto en mi vida cómo mi madre había muerto. El hecho de que mi madre muera, no sabía qué iba a ocurrir en mi vida. Después de que un mes pasó de la muerte de mi madre, mi hermano fue a la base militar y luego mi padre, claro, no estaba en el combate mismo, pero fue llevado para ayudar en la parte de la transportación de armas. Entonces, madre, padre, mi hermano, 3 adultos, después de 2 o 3 meses, se fueron todos de la casa. Mi hermana, la mayor, tenía 15 años, la menor 13 años. Yo tenía 8 años y mi hermano 4 años. No sabíamos qué comer para vivir. A menudo ahora me pongo a pensar. Y mientras que dormía sonaba algo raro. Cuando me despertaba, mi hermana, la mayor, estaba llorando fuertemente. Y todos nos pusimos a llorar juntos. A menudo ocurría eso. Teníamos mucha hambre. Sea lo que fuese, comíamos. Cuando éramos pequeños, cuando yo me veía a mí mismo, solamente el vientre estaba hinchado. Es que comíamos todo lo que no tenía nutriente. Mi brazo, mi pierna era delgada. Así vivíamos nosotros la infancia. Después que mi madre falleció, ya en ese entonces teníamos 11, 12, y mientras que cumplía la edad, ahora en los campos de cosecha, en los campos de fruta, yo iba a comer. Desde pequeño yo congregaba a la iglesia. Cada madrugada yo me ponía a orar. Desde pequeño había ido a la hora piadosa. Pedía el perdón de mis pecados. Si creo en el Señor Jesús, mi pecado debería de aligerarse, pero cuanto más pasaba el tiempo, empeoraba. Sin lugar a duda, yo iría al infierno. Con todo ruego pedía, Señor, realmente perdóneme de mis pecados, permita que no cometa pecados. Si voy a la casa de mi amigo de vuelta, yo hurtaré, permita que no vaya a la casa de mi amigo.
A la noche de nuevo, sin darme cuenta, estaba allí y sentía mucho dolor. En el año 1962, el 7 de octubre, ese día terminó la hora piadosa. Y en octubre todos se regresaron y todo era oscuro. Solo me puse a orar. Señor, he cometido este pecado, por favor, perdónenme. Y luego oramos en nombre del Señor Jesús. Y yo me levanté. Sentía como que algo raro. Era un corazón que nunca había tenido. Sentía que el Señor Jesucristo había perdonado mi pecado. El Señor perdonó, lavó mi pecado. Empecé a leer la Biblia. Cuando leía la Biblia, veía algo totalmente distinto. Algo muy interesante. Estaba leyendo la misma Biblia. Estaba la iglesia presbiteriana, metodista, bautista. La iglesia presbiteriana, cuando miraba la Biblia y la Biblia que ven los metodistas son distintos, en ese momento, ¿qué pude sentir? Vil, oscuro, sucio. En esa vida mía que era así, la voluntad de Dios que estaba dentro de mi vida podía descubrirlo. Cuando tenía hambre, cuando yo robaba, cuando yo mentía y yo vivía de manera tan miserable. Si mi vida terminaba con eso, imagínense qué desesperante sería. Dentro de aquel plan estaba el plan de Dios. Hoy en esta mañana, San Juan capítulo 9, yo he leído acerca del ciego. Desde que había nacido era ciego. El Señor Jesucristo, mientras que caminaba, se encontró con el hombre ciego de nacimiento. Mientras que caminaba, se encuentra con la gente. Se encuentra con la mujer samaritana, se encuentra con el ciego de nacimiento, se encuentra con el cojo, se encuentra con el enfermo 38 años. El Señor Jesucristo, mientras que caminaba para ello. Y el Señor Jesucristo, mientras que caminaba, cuando mi madre murió y vivía una vida oscura, realmente triste, desesperante, y en ese camino mío, Jesucristo había entrado. Y luego podía sentir un conflicto por el gran pecado, y mientras que yo iba orando por ello, el Señor Jesucristo, acerca de cómo perdonó mi pecado en la cruz, ese pequeño pensamiento había entrado y empecé a leer la Biblia. Pero algo maravilloso, hasta ahora había mirado la misma Biblia, pero empecé a ver la Biblia por un ángulo totalmente distinto. Señores, Jesucristo, mientras caminaba, se encontró con el ciego nacimiento y los discípulos que dijeron: ese hombre ha cometido mucho pecado, por eso es ciego de nacimiento. No, en el vientre de la madre, ¿qué pecado habrá cometido? Seguramente sus padres cometieron pecado. No, sí, realmente los padres realmente deberían quedar ciegos ¿por qué él debe quedar ciego? Y se peleaban y le pregunta al Señor Jesús por qué este hombre se convirtió en ciego. El Señor Jesús le dice: el que él haya nacido ciego no es que pecó ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo, como el ciego nacimiento en medio de la oscuridad, en medio del pecado, cuando estaba perdido. Señores, el Señor Jesucristo me estaba mirando a mí. Y luego, mirándome, ¿qué había dicho? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego, yo empecé a leer la Biblia. Era la misma Biblia, pero lo veía de manera totalmente distinta. Era increíble. Por ejemplo, hablando en Romanos 3:23, todos cometieron pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Yo me encontré con el rector de una universidad y él, para encontrarse conmigo, viajó 8 horas en su carro y primeramente él me llamó: pastor, si yo parto de aquí para encontrarme con usted, tardaré 8 horas. Yo quiero partir para encontrarme con usted. Usted debe responderme: pastor, si voy, usted en un tiempo corto se va a encontrar conmigo. Yo voy a partir si es así. Y si no tiene tiempo, yo no voy a partir de aquí. Yo le dije que venga. Durante 8 horas, él manejó y vino. Romanos 3:23 yo le leí. Yo le dije: Romanos 3:23, ¿conoce? Sí, conozco. Romanos 3:23, él memorizaba. El 24 también lo conoce. El 23 exactamente lo conocía. El rector no conocía el 24. Léalo. Y lo leyó. Como está escrito: con empeño si ora, se le perdonará el pecado. El rector de la universidad no es analfabeto, pero decía algo totalmente absurdo. Vuelvo a leer de nuevo un poquito más. Yo no sé hablar bien el inglés, pero en el inglés, el Romanos 3:24, en coreano dice que mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así está escrito en coreano. Pero en inglés, como dice, siendo justificados, dice en el inglés, así empieza. Y luego dice gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo le dije: siendo justificados, le dije a él. Y se asustó. Claramente en la Biblia dice siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero él, en Romanos 3:23, lo conocía exactamente. Él lo memorizaba. Pero el 24 estaba al lado del 23. Pero él lo leyó. ¿Cómo estaba escrito? ¿Cómo estaba escrito? Mediante que tú te empeñes en orar, se te lavará el pecado. Así es. En Romanos 3:23 está escrito que somos pecadores. En el 24 dice que somos justificados. Señores, esa palabra que dice que siendo justificados, quiere decir que desde un comienzo no éramos justos, pero mediante algo, mediante que sucedió algo, nos hemos hecho justos, ¿correcto? Siendo justificados, éramos pecadores, pero hemos sido justos. ¿Mediante qué tipo de caso? ¿Qué ha ocurrido? El Señor Jesucristo en lugar de nosotros murió crucificado cargando todo nuestro pecado. Sobre la cruz todo mi pecado ha sido perdonado. Siendo justificado, hemos sido justos. ¿No conoce ese vocablo? ¿No conoce la gramática? No hay nada difícil. Pero hoy en día, el mundo entero, casi la mayoría de los cristianos, qué increíble, en Romanos 3:23 lo conocen perfectamente, pero no hay nadie que conozca el 24. En caso que ellos conozcan el 23,
Pero el 24, si ellos hubiesen conocido, no hubiesen vivido en medio del pecado, no hubiesen vivido en medio de la oscuridad. Ellos no iban a estar tristes, ellos iban a estar felices, ellos iban a estar agradecidos, ellos alabarían a Dios. Algo maravilloso que Satanás, maravilloso, ha cubierto los ojos de la gente. Y Romanos 3:23 lo conocen muy bien. Pero en el 24 le pone totalmente otro pensamiento para que de manera absurda llegue a entender esto. Yo fui a República Dominicana. Muchos pastores estaban reunidos. Yo le dije, ¿saben lo que le dije? Yo le dije, soy justo. Los pastores se asustaron. Pastor, tengo una pregunta. Pastor, tengo una pregunta. A ver, dígame, ¿usted no ha cometido pecado? ¿No ha robado? ¿No ha mentido? Robé muchísimo. En realidad, robé mucho. He mentido mucho. ¿Pero por qué usted es justo? ¿Es pecador? Y yo le dije, el juez me dice justo a mí. ¿Cómo que existe algo así? En Romanos 3:23-24. No hay nada aparte de ello para que yo mencione. ¿Hay algo más que eso? Ellos buscaban. Sin lugar a duda estaba escrito así. Siendo justificados. ¿Por qué? El Señor Jesucristo murió crucificado por el pecado tuyo. Ya no dejó nada de tu pecado y fue castigado por completo y tú eres justo. Dios así lo habla. Mediante la gracia de Dios, yo absolutamente nada hice. Ya has sido justo, siendo justificados. Era maravilloso. Yo durante largo tiempo conocía Romanos 3:23, pero no conocía el 24. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no conocía el 24? Porque yo no conocía el 24. El diablo maligno ha cubierto nuestros ojos y nos hace acordarnos de que pagamos los diezmos, de que ayunamos, de que cumplimos con el día de reposo, que ayudamos a otros. Cumplir día de reposo, pagar diezmo, ¿eso puede lavar nuestro pecado? De ninguna manera. El pecado se lava mediante ello. La sangre del Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo, aparte de ello, nada puede lavar nuestro pecado. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada por nosotros. Y la Biblia dice, Dios dice, me dice justo. No importa lo que ustedes digan por mí. Dios me dice justo a mí. Dios me dice santo a mí. Dios dice que no se acuerda de mi pecado. Que eternamente soy justo. Yo he leído esa palabra dentro de la Biblia. Es una palabra tan clara. Es una palabra maravillosa. Ha sido maravilloso. Aquella palabra en el corazón de un hombre como yo, tan brusco, ha formado un corazón cálido. Ese corazón, ahora este corazón que estaba en conflicto por el pecado, que estaba confundido, aquel corazón de Dios realmente me ha hecho despojar de ello y dejarme libre. Estaba el enfermo 38 años. Él no podía caminar. Durante 38 años no había podido caminar. De pequeño, el padre le alzaba y le quería curar y no le pudo curar. Ya el padre falleció, la madre le quería curar y trató y luego murió la madre. Y luego, así vivía la vida. Un día,
el padre y la madre fallecieron. Seguramente habrá tenido hermanos. Yo me imaginé que hubiese tenido un hermano menor esta persona. Esto es algo que no está en la Biblia. Yo inventé, yo solamente me puse a imaginar. El hermano dice, hermano mayor, discúlpame. Hay algo que yo te quisiera decir a ti. Nuestra casa, por tu culpa, nuestra casa realmente se echó a perder. Papá quería curarte y no te curó y al final falleció. Mamá te quería curar y yo bien sé que ella trató mucho para curarte. Pero papá y mamá fallecieron muy rápido. Y esa carga ahora yo lo tengo. Después de que mamá falleció, yo quería tratarte bien, hermano mayor. Yo pensaba vivir por ti. Pero mientras que más pasa el tiempo, mi pensamiento cambiaba. Discúlpame, pero me surge este pensamiento a mí. Antes de que papá muera, tú debías de morir. Antes de que mamá muera, tú debías morir. Si tú hubieses muerto, iba a mejorar todo en nuestra casa. Por tu culpa, somos infelices. Después que mamá murió, después que papá murió. Yo en realidad quería hacerlo bien por ti, pero hoy en día cambió mi pensamiento. Tú debías morir antes que todos, antes que mamá muera, antes que papá muera. Tú debías morirte antes que ellos. Y no iba a haber infelicidad, no iba a haber tristeza, dolor. Pero ¿por qué mi padre, mi papá, mi mamá, que era tan bueno, ellos murieron y tú estás vivo? Discúlpame, pero hoy por primera vez te cuento lo que está en mi corazón. Si tú hubieses muerto, en realidad íbamos a ser muy felices. Ahora, toda esa carga, yo lo tengo. Yo me puse a pensar. Yo también como mamá, como papá, estaré en lo miserable. ¿Sabes en lo que pensé? Yo dije, ojalá mi hermano muera. Tú debías morir. Discúlpame, soy sincero, pero debías morir. Entonces, si morías, íbamos a ser felices. Si estabas ausente, íbamos a ser felices. Y por tu culpa sufrimos. Por lo cual yo te digo, discúlpame, yo no quiero que toda mi familia esté en la oscuridad. Aunque sea yo, quisiera encontrar la paz, la felicidad. Yo quisiera vivir en medio del gozo. Yo realmente quisiera olvidarte a ti. Yo quisiera casarme con una señorita bella, tener hijos, hijas, y como otras casas, quisiera vivir feliz. Pero en donde tú estás, en ninguna parte hay felicidad. Hermano, esto es todo lo que yo tengo. Allá dejé todo el arroz. Allí dejé todos los bocados. Dejé agua en el tanque. Y luego, este dinero es todo lo que yo tengo. Lo dejo aquí. Ya voy a salir de esta casa. Tú haz como a ti te parezca. Me determiné en no pensar en ti. Ya me determiné en borrarte de mi mente. Ya me determiné en olvidarte. Ya tú no existes para mí. Ya yo no soy yo. Discúlpame. Y el hermano mayor le dice, hermano menor, lo has hecho muy bien. Tú eres inteligente. Sí, así debes hacerlo. Debes apurarte. Sí, en hacer eso. ¿Para qué te quedaste tú? ¡Ey! Levántate, hermano menor. Y ahora dirígete a la puerta y no te des vuelta atrás. Olvídate de mí. Así únicamente tú serás feliz. Aunque sea tú, debes ser feliz. Vete bien. Hasta luego. Que te vaya bien. De tal manera, la habrá enviado a su hermano menor. Solo llorando, riendo de la vida miserable. Ahora tenía hambre
y tomaba poco de agua, comía ese arroz crudo, a veces lo hervía y ya todo acabó. Ya no podía vivir en la casa. Y agachado, gateando, salió afuera y extendía su mano hacia las personas que pasaban. Y lo que él oyó en su oído, si iba al estanque de Betesda, que él podía curarse. Si usted va al estanque de Betesda, entre tanto que el ángel agita el agua, usted podrá curarse. Desde aquel momento, este hermano mayor se dirige al estanque de Betesda. Se encuentra ahora con la gente. Perdóneme, ¿me puede ayudar? Por favor, puede ponerme en una carreta, en un carro. Llévenme hasta el estanque de Betesda. Anteriormente en Estados Unidos, en una película de la raza de los negros, llévame a mi tierra natal, dicen ellos. ¿Conoces esa canción? Un poquito. Ese campo lleno de lirios, en donde las aves van cantando. A la tierra natal de este negrito, llévame. Este enfermo 38 años. Llévame al estanque de Betesda. Y los niños que pasaban sentían misericordia y le ponen una carreta y lo lleva. Cuando va al estanque de Betesda, él pensó que se iba a curar, pero se desesperó. Estaba la gente sentada allí. Él no podía realmente entrar cuando el agua se agitaba. Estaba a un lado y él iba extendiendo la mano a las personas que pasaban para recibir un pedazo de pan. En ese momento el hombre se encuentra con el Señor Jesús. El Señor Jesús, para encontrarse con nosotros, para salvar a nosotros que hemos caído en pecado. Continuamente Él está viajando hacia Samaria, hacia Judea, hacia Galilea. Se encuentra con la mujer que ha cometido adulterio. Se encuentra con la mujer samaritana. Se encuentra con el ciego. Se encuentra con el enfermo 38 años. Se encuentra con Oxupar. Se encuentra con el pastor Joseph. Y se encuentra con nosotros. Jesucristo todavía está en el viaje. Un día, cuando Jesús se encontró conmigo, me dijo a mí: has sido justo. Has sido justo por la redención en Cristo Jesús, gratuitamente. Aquella palabra yo lo he creído. Jesucristo me dice justo a mí. Es la misma vida. El enfermo 38 años, el ciego nacimiento y la mujer que ha cometido adulterio, la tristeza, el dolor. A donde sea, en donde nos encontremos, para encontrarnos con el Señor Jesús, caminamos el camino de la vida. Amados hermanos, ¿se han encontrado con el Señor Jesús? Jesús, ¿qué le dijo a ustedes? ¿Les ha exhortado porque no han obedecido la ley? ¿Le ha reprendido porque usted ha robado? ¿Le ha preguntado por qué has adulterado? ¿Y les retó? No es así. El Señor Jesús nos dice, el Señor Jesús al hombre que era ciego de nacimiento le dice, los discípulos dicen, seguramente es por el pecado de sus padres, seguramente es por el pecado de él. Jesús dice, no es que él haya pecado ni que sus padres hayan pecado, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten.
la obra de Dios para que se manifieste. La obra de Dios para poder oírlo por el Señor Jesús, para poder encontrarse con el Señor Jesús. Está caminando en el camino de la vida de ustedes. Y en medio de ustedes hay gente que se ha encontrado con el Señor Jesús. Hay gente que no se ha encontrado con el Señor Jesús. Hay gente que realmente le critica al Señor Jesús. Hay gente que encontrándose con Jesús le dice que es pecador. Hay miles de tipos de personas, pero entre ellos algunos encontrándose con el Señor Jesús. Han oído de que Jesús le dice que el pecado de ellos ha sido perdonado. Eso va oyendo fuertemente en sus oídos. Mi pecado ha sido perdonado. Mi pecado ha sido perdonado. Y oye fuertemente ese sonido en los oídos. Y el pensamiento que dice que él es pecador por completo lo echa. Yo soy justo. El Señor Jesús dice que nos acuerda de mi pecado. El Señor dice que perdonó mi pecado. Desde aquel momento, una nueva vida empezamos a vivir. El Señor Jesús había hecho lodo y al ciego de nacimiento le untó en sus ojos. Y luego dice, vete al Siloé a lavarte. Señores, este ciego hasta ahora, cuando se levantaba, salía al camino, a la calle, y extendía la mano y pedía la limosna, hasta ahora él vivía aquella vida. Pero ese día, después de que se encuentra con el Señor, ahora la palabra del Señor guía a ellos. Que vaya al Siloé. Está bien, Señor Jesús. Voy a ir al Siloé. Ahora, ¿dónde es el Siloé? ¿Cuánta distancia? Por aquel Siloé no hay un camino salvaje, no hay agua por aquí. ¿Cuánto uno debe ir? Ahora, realmente nunca había ido, nunca había visto y fue al estanque Siloé. ¿Quién? La palabra del Señor Jesús. Iba conforme a su pensamiento anteriormente. La palabra del Señor Jesús ahora vencía su pensamiento. Comía, tomaba, saltaba. Ahora, conforme a su pensamiento, la palabra del Señor Jesucristo era lo que le guiaba a él. Debía pedir limosna, debía ganar dinero, debía comer algo, tenía hambre. Ahora, la palabra del Señor Jesús le guiaba a él. El ciego en nacimiento, realmente el pobre, no tenía ninguna esperanza. La palabra del Señor Jesús entrando en ese corazón de manera maravillosa, aquella palabra le guiaba a él. Este ciego de nacimiento, de la misma manera, en mi corazón, la palabra de Dios antes de que se establezca en mi corazón, miles de pensamientos me iban arrastrando a mí. Cometía pecado, también mentía, hacía lo malo, me peleaba, vivía así. Pero en ese momento Jesucristo vino a mi corazón y se encontró con el enfermo de 38 años, se encontró con el ciego nacimiento y el ciego nacimiento no podía ver al Señor Jesús. Y Jesucristo había visto al ciego y luego le untó el lodo en sus ojos y fue al estanque Siloé. Señores, nosotros, la palabra de Jesús debe guiarnos a nosotros. Todos los días leemos la Biblia. A veces leemos mucho, a veces leemos poco, pero la Biblia, mientras que va
dirigiendo mi vida. Una cosa nueva que no puede ocurrirle a Oxupar le ocurre. Yo quisiera decir a ustedes, Jesucristo que me habla a mí, a cada uno de ustedes le está hablando. Eso quiero decirles. Yo he leído la Biblia. Por más que leía la Biblia, yo lo leía con mi pensamiento y con mi corazón. Satanás trabajaba en mi pensamiento, en mi corazón, y la palabra de Dios de manera seria. Yo no tenía ojos para verlo. Pero el Señor Jesús, después que llegó a mi corazón, después que Jesús empezó a dominar mi corazón, era el mismo libro de San Juan. Era el mismo libro de San Juan, capítulo 9, pero era completamente distinto a lo que hasta ahora estaba viendo. Y para que yo pueda tratar la Biblia de manera totalmente distinta a como lo había hecho hasta ahora, Dios me dio la gracia. Es algo maravilloso. Yo, de pequeño, congregaba a la iglesia. Era el año 2012. Había ido a Ghana. Fui como pastor expositor de campamento de IYF. Me bajé del avión y yo había salido afuera y empezó el campeonato mundial. No me podía lavar la cara y a medias me puse la ropa y salí. Ese día, la primera dama del presidente de Ghana se acercó a mí. El Campamento Mundial de IYF a nivel de todo el mundo es un campamento muy famoso y se reúnen muchos estudiantes. Frecuentemente, a veces, suelen venir presidentes, primeras damas al campamento. Y ella había dado el mensaje de felicitaciones en la apertura del campamento. La primera dama está muy ocupada. Cuando acaba de dar el discurso, bajando el escenario, se suelen ir directamente a tomar el carro y marcharse. Pero la primera dama se sentó al lado mío, en donde se sientan la audiencia. Después del mensaje de felicitaciones, había un programa de música. Había varios programas. Esta foto es la foto. Hace un momento había dado la foto en la que daba el mensaje de felicitaciones. Luego se sentó al lado mío y yo le había dado el mensaje en el campamento. Y entonces pasaba 2-3 horas para que acabe el campamento. Después de que acabó el campamento, ella no se iba. Ella empezó a hablar conmigo. Yo le anuncié el evangelio. La primera dama me dijo a mí: Pastor, el presidente está muy enfermo. Por favor, pido oración. Sí. ¿El presidente debe venir aquí? No. Yo puedo ir, tengo salud. Y me pidió el número de teléfono y le di el teléfono al pastor de Ghana, pastor Cho Kyung-won. La primera dama se marchó y me llamó que a las 9 de la mañana de 9 a 9:30, enviaría un carro. Y Hemi, Choi, Park Chin-young, a ella yo llamé. Mañana, desde las 9, iremos al Palacio Presidencial. Vamos a preparar canciones de Ghana, 2-3 canciones. Y ese día esperábamos las 9 de la mañana y a las 9:10, 2 patrullas, 2 motos de la patrulla habían venido y 3 carros negros habían venido. Y la primera dama vino. La primera dama usted vino
Ella vino para buscarnos. Hemi Choi, Park Jin-young, ahora se fueron con la primera dama para cantar al presidente. Chehemi y Park Jin-young con la primera dama se subieron en el mismo carro. Después en el otro carro estaba yo y el pastor Park Bang-won con el presidente de Ghana. Y luego en otro carro se han subido los guardaespaldas y se habían encontrado con el presidente. Yo me encontré con el presidente, era el presidente John Atta Mills. Él es muy famoso por tener la fe en Ghana, porque el presidente es muy ocupado, pero a menudo él va a los servicios del domingo. Y Park Jin-young, Chehemi, ellos cantaron en el idioma de Ghana y el presidente cantaba con ellas y yo prediqué. Y el presidente luego abrió los labios y me dijo: pastor, desde tiempo atrás el doctor personal me está tratando. Aunque él me está tratando, mi enfermedad me está empeorando más y más. Hace poco el especialista también vino. Juntamente me están tratando, pero mi enfermedad está empeorando más y más. Ante mi vista, yo creo que no podré vivir unos días más. Yo quisiera decir algo a usted, pastor. Aunque soy presidente, yo también soy ser humano. Tengo pecado. No he podido obtener el perdón del pecado. El presidente estaba ya delante de la muerte. En ese momento, yo confié de que Dios me dio esta oportunidad. Estaban miles de pastores en Ghana y yo pensaba que Dios me permitió encontrarme con el presidente. Yo seriamente hablé con el presidente. Señor presidente, ¿cómo usted supo que era pecador? El presidente había dicho, el presidente realmente es muy humilde. Yo cometí pecado. Yo no soy pecador entonces. Yo le dije, Su Excelencia, no es así. Él se asustó mucho. Su Excelencia, sea el país que fuese, cuando comete pecado, no hay nadie que juzgue de por sí su pecado. En Ghana, cuando uno comete pecado de por sí, juzga su pecado, es el juez quien lo juzga. Y el presidente dijo, eso sí es verdad. Por si acaso, Su Excelencia, ¿usted alguna vez vio el fallo que Dios había dado acerca de su pecado? El presidente dijo que nunca había visto eso. El fallo. ¿Existe un fallo acerca de eso? ¿En dónde existe? En la Biblia se encuentra. Está el fallo dentro de la Biblia. Sí, Su Excelencia. ¿Usted quiere verlo? Él me dijo que quería verlo. Y yo le dije, Su Excelencia, y le abrí la Biblia. Hace tiempo atrás me había encontrado con un abogado. A este abogado, Romanos 3:23, 24, yo le había leído. Y este abogado había oído todo esto y obtuvo el perdón del pecado. Pero él se asustó mucho. Pastor, el 23, 24, 25 de Romanos, del capítulo 3, es una escritura como la estructura de un fallo.
por cuanto todos pecaron, por lo cual se merecen la destrucción. Pero el Señor Jesús, en lugar de nuestro pecado, ya que Él obró, ahora todo nuestro pecado ha sido lavado y somos justos. Dice que esta estructura es la estructura de un fallo. Yo fui a la prisión de Daejeon, de Suwon. Durante 10 años había enseñado la Biblia allí. Y los hombres que habían salido de la cárcel, los prisioneros, habían recibido el perdón del pecado. Ellos se acercaban y me contaban cómo había recibido la sentencia en el juicio. Fulano, tal, ha cometido homicidio. Se merece un castigo. Sin embargo, no tenía una relación de conocido con el que ha muerto. No podemos ver que haya sido intencional. Además, usted estaba borracho y además vemos que se arrepiente, por lo cual damos un cargo de 10 años. Boom, boom, boom. Casi la mayoría de los hombres que son juzgados, los prisioneros casi memorizan todo el fallo que le da el juez. Fulano Oksupar cometió mucho pecado. Se merece un castigo bien fuerte. Se merece el infierno. Sin embargo, Él es justo. Tú eres justo. Jesucristo fue castigado por ti. Es la misma estructura del fallo que está escrito aquí. Al presidente le hablé Romanos 3:23-24. Señor presidente, Dios ha escrito esta palabra. ¿Por qué razón? Porque para aquellas personas que están ante la muerte, como usted, su excelencia, yo cometí pecado y no sé si mi pecado fue lavado, sí o no. Para aquellas personas, con el fallo de usted, Dios ha escrito esto. Su excelencia, John Atamin, usted ha cometido pecado y usted se merece el castigo. Pero el Señor Jesús, habiendo venido, todo ese castigo por el pecado que usted debe recibir, ya lo recibió. Y Dios, a usted, su excelencia, cuando lo ve, Dios le dice justo. Entonces, su excelencia, usted es justo. El presidente estaba muy conmovido. Esto es el fallo hacia mí. Anteriormente lo leí, pero no sabía. Su excelencia estaba feliz. Yo le dije algunas palabras más a su excelencia en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y en 1 Corintios 6:10, el versículo 10 y 11 de 1 Corintios 6. Aquella palabra, hermanos, nos da la esperanza. En 1 Corintios 6:10, ¿saben lo que dice? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El 11 dice, y esto eras algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, hemos cometido estos pecados. Entonces no podríamos ir al cielo. Aquí dice, y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora no dice, tú serás limpio, tú serás justo, tú serás... No dice así, sino que dice, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados. Así dice.
¿Quién es el que lo dijo así? Dios. En el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu Santo de Dios, tú has robado, pero ya habéis sido lavados. Tú has mentido, pero habéis sido santos. Tú has cometido muchos pecados, pero habéis sido justificados. Su Excelencia, esto es la carta que Dios le ha dado a usted. Su Excelencia, el presidente Ghana, Jonathan Miller, a quien respetamos. Ese día oía el himno de Dios que salía de la boca del presidente. Señor, muchas gracias. Mi pecado ha sido lavado. Yo soy justo. Yo soy santo. El presidente mirando arriba. Solito él iba hablando. Yo ahora soy justo. Yo ahora soy santo. Yo ahora soy limpio. Yo estaba muy conmovido. En Ghana hay miles de pastores, pero yo ese día, bajándome del avión hasta un día antes, no me imaginé que yo realizaría una obra como esta. El presidente Ghana debe encontrarse con el Señor Jesús. Yo, mediante mi ser, se ha podido anunciar la palabra de Jesús a él. El presidente estaba infinitamente agradecido. Yo, ya que no hablo bien el inglés, el pastor Joseph siempre anda conmigo. Debo comprar 2 hamburguesas, siempre 2 tickets de avión, también 2 dormitorios en el hotel. Pero, en realidad, me siento agradecido. Además, el pastor Joseph es guapo. Sí. El pastor Pak Pang no vive para sí, vive únicamente por el Señor. Jamás. Realmente se quejó, aunque se subió en miles de ocasiones en los aviones. Agradezco a Dios. Todo esto es por la Torre de Babel, que había surgido muchos idiomas. Una cosa que yo sé, cuando vayamos al cielo, no usaremos inglés, no usaremos coreano, usaremos un lenguaje que se unifique. No, entonces no soy diligente para aprender el inglés. Ya se avecina el día de venida, que es por más que aprenda, al final voy a tener que desechar. Como fuese esta palabra, yo me siento muy agradecido, siendo justificados por la redención en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no ven esto? Romanos 3:23 conocen y 24 no conocen. Esta palabra, si me dicen, ¿para qué lo diga? Por más que yo predique toda la noche, creo que no terminaría. Pero la gente sigue diciendo que es pecador. Pide perdón de sus pecados. Ya el pecado ha sido perdonado y está escrito de tal manera. Ya ha sido lavado, ya ha sido santificado, ya ha sido justificado. Pero el diablo maligno le cierra los ojos y solamente le ha engañado diciendo que tú eres pecador. Desde el momento que Jesucristo derramó la sangre, toda la paga de nuestro pecado ha sido pagado. Ahora en más, no somos pecadores. Debemos creer en eso, por lo cual yo lo he creído. Y yo soy justo. ¿Por qué? ¿Por qué el guardia es guardia? ¿Él ha robado, por eso va a la cárcel? ¿Porque cometió homicidio? No. ¿Por qué va?
Sí, porque el juez le dice para que vaya, ¿correcto? Por más que robe. Ahora, si el juez le dice que no vaya, no va a ir el prisionero. Sí, 10 años de sentencia. Entonces debe ir el hombre como le manda. Jesucristo es un buen juez. Nosotros cometemos pecado y nos dice justos. Nos dice que hemos sido lavados, que hemos sido santificados. ¿Por qué? Por medio de la sangre del Señor Jesús. El juicio de todo nuestro pecado ha acabado. Ahora, el ciego de nacimiento, este hombre, ¿no le parece maravilloso? No sabe ni quién es y no sabe ni por qué le dice que vaya al Siloé, pero su pensamiento era lo que le dirigía a él hasta ahora. Ese camino en el que él se dirige a Siloé, ¿cómo él va a poder ir al Siloé? La palabra de Jesucristo lo lleva a él al Siloé. ¿Saben cómo dije que soy justo? El que ha aprendido el inglés, conforme a cómo va aprendiendo, habla en inglés. Yo aprendí de Jesús. Tú eres justo. Tu pecado, yo no me acuerdo de ello. Tu pecado ha sido lavado. Tú eres santo. Yo he aprendido y lo he creído. Y así dice, mediante Satanás, esa persona que aprende, dice que es pecador. Nosotros somos pecadores. El Señor Jesucristo, el que haya muerto crucificado, eso no tiene sentido. El Señor Jesucristo significa que no ha podido lavar nuestro pecado. No es así. Lo ha lavado, lo ha dejado más blanco que la nieve. Y es cierto que somos justos. Por favor, créanlo. Por favor, créanlo. Deben creerlo. Si no creen en esto, es maldición. ¿No pueden decir el amén? Digan amén. ¿Creen en ello? Sí. Deben creer únicamente ya. Sin creer en ello, con empeño, el que hagan algo, que se esfuercen, que presten servicio, no tiene nada que ver eso. Jesucristo fue crucificado por nuestro pecado y nos ha dejado santos. Desde aquel día, yo me imagino el ciego nacimiento va al Siloé. Este hombre jamás caminó algún camino por su propia decisión. ¿Por qué? Porque no podía ver el frente. Exactamente, no tenía alguna voluntad para determinar. Ahora, una persona buena cuando le guiaba debía seguir aquel camino. Si un hombre malo le guía de manera incorrecta, también él no podía menos que seguir. Él no tenía un poder para decidir. Por lo cual, conforme a la palabra de Jesucristo, fue al Siloé. Para llegar al estanque Siloé, él preguntaba. En miles de ocasiones se ponía a preguntar. Y ya había llegado al estanque. ¿Aquí es el estanque? Pregunta. Sí, es aquí. ¿Realmente no hay un precipicio mientras que uno baja al agua? Sí. Si camina con cautela podrá lograr. Por favor, tenga cuidado y no se resbale. Y él como que gateaba y podía sentir el agua. Y así, conforme a la palabra de Jesucristo, ahora recogía el agua y empezó a lavarse la cara. De nuevo se lavó. Ocurría algo muy raro. Algo iba reflejándose en sus ojos. Empezaba a ver el mundo. El ver quiere decir esto. Yo oía acerca del ver, pero no sabía qué significaba. Yo también puedo ver. Yo también logro ver. Realmente esto es el tamaño del estanque. Mira el pato. Eso es pato. Y
estaba así. Y él mirando lo que reflejaba en el agua. ¿Esto qué es? Algo se refleja aquí. ¿Mm? 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 Y le iba siguiendo de la misma manera. Oh, oh. Ah, parece que esta es mi figura. Ah, soy yo. Soy yo. Sí, soy yo. Por primera vez había descubierto su ser. Por primera vez había visto su ser. Yo, tengo esta figura. El Señor Jesús me ama a mí. Y ha abierto mis ojos. Cuando iba así como que palpando, preguntando. Con cautela él iba. Pero ahora cantando, cantando. Que ni la choza. Ahora yo satisfecho. Era bello, bello aquella figura. Esa escena en la que no podía olvidar en toda su vida. Yo también en una ocasión me encontré así con el Señor Jesús. Jesús me habló hacia mí y yo creí en esa palabra. Anteriormente confiaba en mi pensamiento, confiaba en mi juicio, pero la palabra del Señor Jesús, yo había robado y de tantos pecados Él me dejó libre, me dejó libre y yo empecé a cambiar. En una ocasión fui al campo de melones a robarle melones. En el campo de melones yo iba escapando y yo comencé a gritar. Ahora el señor del campo pronunció el nombre de mi padre, dijo, ¡Hijo de fulano! Escándalo, dije yo. Mi padre conocía bien a ese señor y ese señor mientras que tomaba el trago le dijo a mi papá, tu hijo vino a nuestro campo de melones, pisó todos los melones y hizo un desastre de mi campo. Y mi padre me regañó muchísimo ese día. Pero yo tengo vergüenza por ti. Ya no puedo seguir viviendo en este barrio. Yo debo mudarme a otro lugar. ¿Cómo voy a seguir viviendo aquí? No se imaginan la vergüenza que tenía. Al día siguiente, no se imagina, quería pisar todos los melones de ese campo. A mí no me salía bien las cosas. Era robar, era pecado, yo iba a ir al infierno, pero a mí no me iba bien. Cuando mis amigos se reunían, otra vez íbamos para robar, y luego me encontré con el Señor Jesús y lo que está en la Biblia. La palabra del Señor Jesús lo acepté en mi corazón. Me dice justo. Es correcto que yo diga que soy pecador y yo cometí miles de pecados, mentira, hurto, pero el Señor Jesús me dice justo. Desde aquel día ya no confié ahora en mi palabra, creí en la palabra de Jesús. Yo soy justo. Desde aquel momento el Señor iba guiando mi vida. Cuanto más iba leyendo la Biblia, todo plan de Dios era el perdón del pecado. Todo lo que aparecía en la Biblia se conectaba con este perdón del pecado. Por más que leía Génesis, por más que leía Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, San Mateo, San Marcos, San Lucas, todo estaba conectado. Pero anteriormente, el espíritu maligno en mis ojos había puesto una cobertura ahora, cubriendo mis ojos. Entraba tan fácilmente la palabra en el que yo era pecador, pero no podíamos aceptar la palabra que decía que fuimos lavados. El Señor Jesucristo murió en la cruz por mi pecado, pero yo decía que era pecador. En la Biblia dice que mi pecado ha sido perdonado, pero yo no lo llegaba a aceptar. Ahora ha cambiado.
el Espíritu Santo de Dios llegando a mí me abrió mis ojos. Realmente todo esto es lo que me explica el perdón del pecado. Es para explicarme el perdón del pecado. Yo le digo a la gente que me rodea, ha pasado mucho tiempo y mucha gente veo cómo se despoja del pecado. Yo veo cómo muchos cambian, veo cómo se gozan. No puedo expresar eso con las palabras, pero estaba tan agradecido yo. En una ocasión en nuestra iglesia vino una señora y después de que congregó a la iglesia obtuvo el perdón del pecado. Un día yo estaba pasando por la iglesia. Pastor, pastor, ella me llamó. ¿Cómo está? Oiga lo que le voy a decir, pastor. Y yo había oído lo que esta señora me dijo. En realidad, había vivido una vida difícil, muy difícil. Esta señora, las veces que era la hora de la noche, no podía dormir, se angustiaba. Máximo dormía 20, 30 minutos. Ya que no podía dormir, su cuerpo se hinchaba y se hinchaba más. Un día, esta hermana vino a nuestra iglesia y obtuvo el perdón del pecado oyendo esta palabra. Estaba muy feliz. Un día fue a dormir a la casa. 10, 20 minutos iba durmiendo. Ese día durmió 2 horas. Estaba muy feliz. Luego durmió 2 horas, 3 horas. Hoy en día duerme 7 horas. Estaba pero feliz. Estaba en paz. Luego Dios la ayudaba. Ella no podía usar la mano izquierda. Es que ella sentía mucho sufrimiento y quería suicidarse. Y realmente ella debía cortarse la vena y se cortó el nervio y ya no podía usar esa mano. Un día tanto dolor tenía en su mano y dice que lloró toda la noche. Al día siguiente fue al hospital y los doctores se maravillaron porque se había curado por completo la mano. Todos los nervios se habían conectado. A veces ella me decía, pastor, pastor, que en el banco había prestado dinero porque hipotecó su casa y que no podía pagar esa deuda y tenía mucha dificultad. Un día llegó a tener dinero y fue a pagar al banco. El empleado se asustó. Señora, sígame. Y la llevó al 4º piso y fue a la sala del gerente. Gerente, yo fui a su casa. Ella vive en tanta dificultad, pero trajo este monto. Y el gerente fue conmovido. Señora, con esto, toda deuda ha sido ya remunerada. Estaba muy agradecida. Una vez me llama por teléfono. Pastor, esta noche tenemos servicio de célula en mi casa. Por primera vez. Ahora yo fui a su casa poniendo en el navegador la dirección. Ella me testificó que del ayuntamiento de Socho, comprando un apartamento viejo, ellos lo remodelaban a un apartamento nuevo para las personas difíciles que viven en una situación difícil. Les provee de esta casa y ella dice que lloró por esa casa. Y las veces que yo me encontraba con ella me decía algo nuevo. Dios desea darnos la bendición a todos nosotros después de obtener el perdón del pecado, sea 10, sea 100, durante miles de años. Ahora anunciaba cómo obtener el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesús. Mediante el Zoom, mediante la difusión, mucha gente está oyendo el sermón y está cambiando. Hoy a la madrugada yo me levanté y he visto el internet en varios países del mundo. Ahora han puesto los testimonios de cómo han cambiado delante de Dios. Yo agradezco esta
esta persona nos ha puesto a nosotros como hijos, como hijas. Dios nos puso como hijos, hijas. Y el que vivamos felices en medio de la bendición es la felicidad de Él. Y estoy haciendo algo que le complace a Dios. La sangre de Jesús, mi empeño, mi trabajo no viene a ser únicamente por la sangre del Señor Jesús. Dios, ahora que me ha alabado, yo lo alabo. Juntamente vamos a anunciar este evangelio en todas partes. Y Jesucristo ha muerto por nosotros y vivamos por el Señor Jesús. Y Dios le dará la gracia, la bendición, la vida de ustedes. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos ante usted. Por el pecado debíamos ser destruidos, deberíamos de recibir la maldición, pero por la venida ahora del Señor Jesucristo, nosotros hemos sido redimidos y le agradecemos como aquel hombre ciego que abrió sus ojos. Anteriormente veíamos que éramos pecadores nada más, pero dentro de la Biblia, abriéndose nuestros ojos, como el Señor Jesucristo ha perdonado nuestro pecado, descubriendo esa realidad, nosotros hemos podido saber aquello. ¿Cuántas personas están sufriendo por el pecado? Aunque congregan a la iglesia por el pecado, siempre sufre, siempre tiene dolor. Y a todos ellos este evangelio precioso permita que entre. Y mediante la fe obteniendo el perdón del pecado, queremos que sean utilizados por Dios. Señor, le agradecemos a usted que nos ha permitido hacer este seminario hoy en día. Nosotros ahora, come back, volvemos al Señor. Muchas gracias. Le agradecemos por esta gracia que nos ha revestido. Todo el mundo entero por el corona está sufriendo, revistiéndose de esta gracia. Ahora con el gozo que pueda vencer el corona. Señor, le rogamos a usted, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, señores. Happy day that face my choice, only my Savior and my God. Well may this glowing heart rejoice, entered its raptures for above. Happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live with joy in every day. Happy day, when Jesus washed my sins away.
day, happy day.